Muchas gracias por la invitación a este simposio tan importante. Vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver sobre la base de un caso clínico de la insuficiencia cardíaca en presencia de un paciente con diabetes, enfermedad renal e hipertensión arterial. Esta es nuestra paciente, es una paciente de 64 años de edad, quien tiene antecedente de diabetes hace 10 años, es hipertensa hace 12 años, tiene dislipidemia y tuvo un síndrome coronario agudo hace 7 años donde le implantaron un stent en la arteria descendente anterior. Tiene antecedentes de hipotiroidismo, tabaquismo que dejó hace 12 años y sedentarismo. La paciente tiene como cuadro clínico una disnea clase funcional 2, no tiene angina y edema grado 1 en miembros inferiores. Ingresa con una presión arterial de 155/85, pues le encuentran unos hallazgos de un trastorno del ritmo intermitente, un índice de masa corporal de 30, perímetro abdominal de 100, ruidos cardíacos con extrasístoles aparentemente frecuentes, un soplo sistólico grado 1-2, un murmullo vesicular sin crépitos y un perímetro abdominal importante de 100 centímetros con un edema grado 1 de miembros inferiores. Los exámenes de laboratorio muestran una hemoglobina glicosilada de 9.5, un perfil lipídico con una dislipidemia mixta con LDL de 135, ácido úrico de 6, una creatinina de 1.4, que le da una tasa de filtración glomerular de 46 mililitros por minuto y un examen con una proteinuria de 1.600 miligramos. El resto de los exámenes se encontraron relativamente dentro de límites normales, un poco bajo los niveles de vitamina D. Desde el punto de vista radiológico, tenía una placa de tórax que mostraba una cardiomegalia importante, con una ecografía renal que mostraba hallazgos normales con aumento de la ecogenicidad y un ecocardiograma que mostraba una fracción de eyección del 40% con un crecimiento de la aurícula izquierda con una hipoquinesia de la pared anterior y de la pared septal. La paciente venía recibiendo tratamiento con losartán 50 miligramos día, amlodipino 5 miligramos día, metformina, insulina y glibenclamida y levotiroxina de 50 microgramos día con la utilización de aspirina como antiagregante plaquetario. Bajo la figura del enfoque clínico de nuestro paciente, nosotros deberíamos hacer un enfoque de un manejo integral, como siempre se ha resaltado durante todo el tiempo. Tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, ya ustedes lo vieron, con una tasa de filtración baja, es diabética, con obesidad, tiene hipertensión arterial como historia clínica e incluso en el hallazgo inicial, tiene una dislipidemia mixta, tiene antecedente de enfermedad coronaria estable, es idea en tratamiento, tiene antecedentes de tabaquismo y sedentarismo y la presencia del cuadro clínico de insuficiencia cardíaca congestiva. En ese orden de ideas, las guías de manejo recomiendan una intervención que se considera un acercamiento multifactorial. En ese acercamiento multifactorial tendría que tratar de alcanzarse unas cifras de presión arterial que sean por debajo de 130/80, unos niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ojalá si lo permite, por debajo de 6.5 sin la necesidad o que no exista el riesgo de hipoglicemia, una hemoglobina glicosilada, dependiendo de la edad, un poco menos estricta, un nivel de colesterol LDL que para el caso de nuestro paciente, que es de muy alto riesgo, debería ser por debajo de 55 y el resto de las intervenciones de control de los factores de riesgo. Entonces tendríamos que ver buscar la estabilización y el control de la enfermedad renal crónica para que no progrese, un control de la hemoglobina glicosilada, una presión arterial por debajo de 130/80, un LDL por debajo de 55, un control de los factores de riesgo para prevenir la progresión de la enfermedad coronaria, un control de su hipotiroidismo, la intervención de múltiples factores de riesgo y el manejo de nuestra insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes. Para efectos prácticos, desde el punto de vista del enfoque académico, haremos un abordaje directamente sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca en un paciente con enfermedad coronaria estable. Entonces, ¿qué tenemos con nuestro paciente? Una hemoglobina glicosilada muy descuadrada, 9.5% de hemoglobina glicosilada, un colesterol LDL que para el riesgo de nuestro paciente está por fuera de metas y una tasa de filtración glomerular con proteinuria con enfermedad renal crónica, que cuando nosotros miramos el esquema terapéutico que trae nuestro paciente va a requerir algunas modificaciones fundamentalmente basadas en la evidencia científica y en las guías de manejo de los pacientes con esta característica clínica.
¿Qué importancia tienen los niveles de hemoglobina glicosilada? Si nosotros observamos esta curva, observen ustedes claramente cómo hay un clásico aumento de la incidencia de la insuficiencia cardíaca congestiva en la medida en que tenemos un nivel de hemoglobina glicosilada mucho más elevado, como es el caso de nuestro paciente, que está en niveles por encima de 9.5 miligramos por ciento. Y cuando miramos los predictores de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, observen cómo en este metaanálisis de más de 500,000 pacientes diabéticos, observan ustedes cómo el tener previamente enfermedad coronaria aumenta 77% el riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, tener niveles de hemoglobina glicosilada muy elevados, entre 9 y 10 da 31% de riesgo adicional, y el uso de insulina es un componente que se asocia como predictor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. Pero ni se diga la presencia de enfermedad coronaria. Si nosotros miramos el ARIC Study, observen ustedes cómo la consideración de no tener enfermedad coronaria, como tener enfermedad coronaria, aumenta en los mismos niveles de hemoglobina glicosilada, el riesgo es mucho mayor de tener presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, el solo hecho de tener asociado la presencia de enfermedad cardíaca coronaria, como ya habíamos visto en la anterior diapositiva. ¿Qué ocurre si teniendo insuficiencia cardíaca congestiva tenemos diabetes? Miren cómo la mortalidad en pacientes diabéticos con falla cardíaca, la sobrevida es menos del 20% a 5 años, e incluso en los estudios clínicos con la misma intervención farmacológica, el hecho de ser diabético aumentaba la mortalidad a pesar de tener la misma intervención farmacológica de control en el estudio clínico controlado de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué ocurre con la tasa de filtración glomerular? También una asociación directa. Observen ustedes en esta curva de Kaplan-Meier, donde ustedes pueden observar que los pacientes que tengan tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por kilo tienen una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva comparado con aquellos que tienen tasa de filtración glomerular por encima de 60. O sea, el componente de enfermedad renal crónica asociada también se acompaña de mayor incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Y aplica no solamente para la falla cardíaca con función sistólica deprimida, como para la falla cardíaca con función sistólica preservada y el middle range de insuficiencia cardíaca, donde la tasa de filtración glomerular se asocia a mayor mortalidad a largo plazo, el solo hecho de tener acompañante una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces empieza el primer proceso, es qué terapia farmacológica se haría en el contexto de la diabetes que tenga impacto en los resultados cardiovasculares de nuestro paciente. Nosotros tenemos un paciente con enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca congestiva con función sistólica deprimida. ¿Qué nos dicen las guías de manejo? Las guías europeas dicen que el paciente con falla cardíaca y diabetes de primera línea debería tener para el manejo de la diabetes y falla cardíaca, debería incluir el manejo con metformina y un inhibidor de la SGLT2, y no debería recibir tratamientos como es el caso de saxagliptina, pioglitazona o rosiglitazona, que demostraron que empeoran el componente de insuficiencia cardíaca congestiva. Nuestro paciente viene recibiendo insulina y viene recibiendo glibenclamida, una sulfoniluria y metformina. En este caso deberíamos considerar el cambio de tratamiento a medicamentos que tienen impacto cardiovascular y mejoría en el componente de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué dicen las guías europeas de diabetes y enfermedad cardiovascular? Que los SGLT2 inhibidores están recomendados para disminuir el riesgo de hospitalizaciones en pacientes con diabetes e incluso con o sin insuficiencia cardíaca congestiva, y promueven también la utilización de metformina. ¿Cuál es la ventaja? Que los SGLT2 inhibidores disminuyen el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes con diabetes con una indicación 1A. Con relación a los análogos de GLP-1, encontramos que tienen un efecto neutro en lo que tiene que ver con hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, podrían ser muy interesantes porque contribuyen a la reducción de la progresión y de la mortalidad en pacientes con evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. ¿Qué ocurre en el caso de enfermedad renal en pacientes diabéticos? Si ustedes observan, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y por tanto se consideran pacientes de muy alto riesgo. En esta data de la guía europea,
observen ustedes cómo aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o enfermedad renal crónica, como fue en el caso del estudio Credence, la utilización de canaglifosina redujo el riesgo relativo del punto final primario renal por un 30% comparado con placebo. Entonces tenemos ya, adicionalmente al beneficio de cardiovascular, tenemos un beneficio muy importante en lo que tiene que ver con la progresión del daño renal. Y si miramos en detalle, los pacientes que reciban SGLT2 inhibidores y GLP-1 análogos tienen más bajo riesgo del punto final primario del componente renal en lo que tiene que ver con la progresión del daño renal y en la mejoría de la reducción de la proteinuria en este grupo de pacientes en particular. Entonces, podríamos empezar a considerar estrategias de tratamiento que, además de cambiar el control glicémico, también nos permiten protección en el tema cardiovascular y renal. Miremos este metaanálisis de los SGLT2 inhibidores, donde se encontró que en aquellos pacientes que tuvieran enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o no, con falla cardíaca o no, hubo una reducción de la hospitalización del 31% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. Y en aquellos pacientes, los SGLT2 inhibidores, reducción del 45% de la progresión de la enfermedad renal en aquellos pacientes que tuvieran enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o no, con una disminución muy significativa. Y en aquellos pacientes solamente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, una reducción del 11% del infarto, del ataque cerebrovascular y de la mortalidad cardiovascular. Y cuando miramos en lo que tiene que ver con el componente renal, aquellos pacientes que tuviesen tasa de filtración por debajo de 60, hubo una disminución dramática en la reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca, o sea, hubo mucho más impacto en lo cardiovascular y una disminución que fue menor, pero fue importante, en la disminución de la progresión del daño renal. Si miramos los GLP-1 análogos en este metaanálisis, publicado recientemente, también encontramos 17% de reducción del infarto, del ataque cerebrovascular y la muerte cardiovascular, una reducción del 17% de la progresión del daño renal y fue absolutamente neutro. No aumentó ni disminuyó las posibilidades de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. ¿Qué significa eso? Que teniendo este contexto, debemos dar medicamentos que modifiquen lo que traemos para mejorar el control glicémico, pero también para mejorar la protección renal y la disminución de la progresión o el daño de hospitalizaciones o mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y por lo tanto habría que considerar eliminar un medicamento que podría ser más deleterio desde el punto de vista cardiovascular con uno que tenga un efecto protector además del control glicémico, dejar la metformina y continuar con la insulina para el control glicémico en este paciente con algunas discusiones posteriores. ¿Qué terapia farmacológica haríamos para la insuficiencia cardíaca? Tendríamos que considerar que tenemos un paciente con cardiopatía dilatada que es diabético con enfermedad renal crónica asociada, en cuyo caso ya tenemos la instauración de los SGLT2 inhibidores. Deberíamos considerar tratamiento basado en las guías con un algoritmo de manejo de pacientes paso a paso en un paciente que ya viene recibiendo algún tipo de tratamiento en lo que tiene que ver con los sartán. El amlodipino no se usa en insuficiencia cardíaca congestiva, de tal forma que habríamos que considerar una estrategia terapéutica diferente. Cambiaríamos porque ya viene recibiendo un antagonista de los receptores de angiotensina 2 por un ARNI más un beta bloqueador y la consideración de un SGLT2 inhibidor bajo la estrategia de tratamiento con beneficio. ¿Dónde está el beneficio? Los ARNI en el estudio Paradigm demostró una reducción del 20% de la muerte y hospitalización por falla cardíaca, 20% de la muerte cardiovascular y un 16% de la mortalidad por todas las causas, con una reducción muy importante del riesgo de muerte súbita en pacientes que ya venían tratados con algún medicamento para insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué tiene que ver con lo de la tasa de filtración glomerular? Se puede dar en pacientes con tasa de filtración glomerular desde 15 mililitros para arriba. Estaría contraindicado en la utilización de menos de 15 de tasa de filtración glomerular en los escenarios clínicos, como es el caso de nuestro paciente. Si nosotros miramos la data del Paradigm, observen ustedes cómo había 33% con pacientes con tasa de filtración por debajo de 30 y con albuminuria, el 24% de los pacientes tenían una alteración de la función renal. ¿Y qué ocurrió? Si ustedes observan los que estaban recibiendo sacubitril o valsartán, retardó la caída de la tasa de filtración
glomerular comparado con aquellos pacientes que estaban recibiendo enalapril, que ustedes saben que tiene un efecto protector. Entonces tenemos, además de la protección del tema renal, una protección de la protección del tema cardiovascular, una disminución de la progresión del daño renal en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y observen ustedes cómo hubo menor tasa de progresión de daño renal comparativamente con enalapril y menor presentación de hipercalemia maligna en la utilización de sacubitril o valsartán comparativamente con enalapril. Los beta bloqueadores estarían indicados con una indicación 1A, carvedilol, bisoprolol, betoprolol, succinato o nebivolol. No estaban aplicados en nuestro paciente. Debemos considerar la iniciación con tratamiento basados en la evidencia y la utilización de un SGLT2 inhibidor, además de la protección del daño renal. Tenemos evidencia no solamente de la punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, hospitalizaciones urgentes por falla cardíaca, no solamente en los pacientes diabéticos, sino también para los pacientes no diabéticos, con la utilización en este caso en el DAPA-HF de dapaglifosina, con beneficio cardiovascular demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Miren la disminución de la hospitalización y muerte cardiovascular, tanto en diabéticos como no diabéticos, en pacientes incluso que venían óptimamente tratados para la progresión de insuficiencia cardíaca congestiva y mortalidad cardiovascular. Si el paciente persistiese sintomático, debería considerarse la adición de antagonistas de antagonistas de la aldosterona, espironolactona o plerrenone. ¿Qué ocurriría en el contexto de nuestro paciente diabético o con disfunción de la función renal? Miren la seguridad y eficacia, por ejemplo, en el caso de plerrenone en pacientes con falla cardíaca clase funcional 2, como era el caso de nuestra paciente, donde miren ustedes que los pacientes incluso con edad avanzada, no era nuestro paciente, pero en los diabéticos hubo una reducción dramática del punto final primario de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, exactamente las características clínicas que aplican en nuestro paciente comparativamente con el grupo de placebo. Entonces debíamos considerar la aplicación de esta estrategia terapéutica incluso en aquellos que tenían tasa de filtración glomerular por debajo de 60, hubo un beneficio significativo, y aquellos que tenían presión arterial por debajo de 123 milímetros de mercurio también hubo beneficio. O sea, en ese subgrupo de pacientes, la adición de antagonistas de la aldosterona, en este caso podría ser plerrenone, traería un beneficio significativo en nuestro paciente. Eso fue a expensas de que, obviamente, de mayor presencia de hipercalemia, por lo tanto, había que tener un control muy estricto del potasio y de la función renal en nuestros pacientes, pero el beneficio cardiovascular es significativo y vale la pena considerarlo en nuestro paciente. Miren un metaanálisis de los pacientes incluso en diálisis, donde la utilización de antagonistas de la aldosterona redujo la mortalidad cardiovascular, redujo la mortalidad por todas las causas, redujo el índice de masa ventricular izquierda en pacientes en diálisis con una mayor presencia de hipercalemia, la cual hay que estar vigilando y estar presentes y hacer las modificaciones en el manejo de la diálisis de estos pacientes con presencia de mayor ginecomastia, que obviamente fue dada fundamentalmente por la utilización de espironolactona. Este es el tratamiento de la falla cardíaca en el año 1695. Hoy por hoy tenemos estrategias terapéuticas perfectas que nos permiten obtener un beneficio significativo en el tratamiento de nuestros pacientes, y así quedaría la estrategia terapéutica que reduce la mortalidad. Si utilizamos un ARNI, se lo adicionamos a un beta bloqueador, a un antagonista de la aldosterona y a un inhibidor de la SGLT2 en este análisis para ver los efectos de los medicamentos modificadores de la enfermedad, tendríamos una reducción del 62% de la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, una reducción de la muerte cardiovascular del 50%, una reducción del 68% de las admisiones hospitalarias por falla cardíaca y un 47% de reducción de la mortalidad por todas las causas. Hoy tenemos estrategias terapéuticas que nos permiten lograr en forma significativa, comparativamente con el tratamiento estándar que hasta la fecha teníamos en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, sean o no sean diabéticos, tengan o no deterioro de la función renal, una reducción muy significativa de la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva. En efectos prácticos tendríamos para nuestro paciente un ARNI, un beta bloqueador, un antagonista de la aldosterona, un SGLT2 inhibidor por el beneficio de terapia modificadora de la enfermedad, y hoy al futuro probablemente tendríamos la adición de Veresiguat en pacientes que reúnan esta característica clínica
fracción de eyección baja, un NT elevado a pesar de todo este tratamiento, hayan tenido hospitalizaciones previas por insuficiencia cardíaca congestiva y posteriormente, si sigue sintomático, considerarse la terapia de resincronización cardíaca que se consideraría durante todo el seguimiento clínico, o la utilización de ivabradina si el paciente persiste sintomático en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto. Este sería el tratamiento que recomendaríamos: sacubitril o valsartán, a dosis titulable hasta 200 miligramos cada 12 horas, beta bloqueador, cualquiera de estos que ha demostrado beneficio en insuficiencia cardíaca congestiva, un SGLT2 inhibidor, cualquiera de los que tenemos hoy en el mercado, o antagonistas de la aldosterona, espironolactona o eplerenone, diuréticos de asa según la sobrecarga de volumen, la utilización de metformina más insulina glargina que venía recibiendo el paciente. Se puede discutir, porque sería una opción muy interesante, la adición de un GLP-1 análogo que tenga beneficio cardiovascular, sería una opción muy interesante para discutir, o en el seguimiento, el uso de aspirina como terapia antiplaquetaria dual, levotiroxina 50 microgramos que recibía nuestra paciente, y la utilización de atorvastatina buscando una meta, atorvastatina o incluso rosuvastatina, buscando una meta de reducción del colesterol LDL a menos de 55 miligramos por ciento, porque tendría un impacto significativo en la morbimortalidad cardiovascular. Nuestro paciente tenía una arritmia, si ustedes observaron, y a propósito dejamos para lo último hacer este comentario. Nuestro paciente se le hizo un test de Holter, se le encontró la probabilidad de tener una fibrilación auricular paroxística, lo cual requeriría una anticoagulación, y ese tema será discutido por mi buen amigo, el doctor Javier Arango, en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos. Quiero empezar con una pregunta. Hasta el desarrollo que hemos venido realizando de nuestro caso clínico, venimos manejando nuestros pacientes con terapia antihipertensiva. Era un paciente que pues, estaba sin un control óptimo de su presión, utilizando inhibidores de la ECA o ARA2, con unas recomendaciones específicas hasta el momento. El cambio de estos por el ARNI en términos de hipertensión tiene algún impacto. Estos ARNI tienen efecto antihipertensivo que nos pueda dar la tranquilidad que migremos junto pues con los otros productos que menciona, que además de la falla cardíaca tienen efecto antihipertensivo, como una estrategia óptima para este paciente. Sí, excelente pregunta, doctor. Evidentemente sí. De hecho, una de las recomendaciones es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva asociados a hipertensión arterial, el tratamiento debe ser con los medicamentos que tienen impacto en insuficiencia cardíaca congestiva, que adicionalmente puede tener impacto en la reducción de la presión arterial. Si ustedes miran la sola equivalencia entre el sacubitril o valsartán y el uso de valsartán 160 miligramos 2 veces al día, que sería su equivalente, tendría un componente asociado al control de la presión arterial. Pero si le sumamos la utilización del sacubitrilo, tiene un efecto aditivo vasodilatador que contribuye a reducción de la presión arterial. Y de hecho lo vemos que uno de los efectos que más frecuentemente fue observado en el estudio Paradigm fue reducción de la presión arterial comparativamente con aquellos que estaban tomando enalapril. De tal forma que quedaría perfectamente indicado la estrategia del cambio, porque traería un beneficio adicional que tiene que ver con la reducción de la mortalidad y progresión de insuficiencia cardíaca congestiva, además del control de las cifras de presión arterial. Bueno, y por el otro lado, estamos recomendando diuréticos similares a la tiazida, en particular del tipo clortalidona. ¿Qué tal la continuidad de la clortalidona, o realmente migrar a la espironolactona o a la esplenonona? Ahí el papel de la espironolactona fundamentalmente no es tanto un componente diurético, porque de hecho no es lo más poderoso que él tiene, sino como un bloqueador de la aldosterona que está francamente aumentado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente con función sistólica reducida, de tal forma que el beneficio va más allá del papel de diurético, va más como componente de antagonista de la aldosterona, con el beneficio que tiene que ver en la progresión de la disfunción ventricular, el riesgo de muerte súbita y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sabemos bien que todos los estudios relacionados con antagonistas de la aldosterona tienen un componente importante que se acerca
a una reducción entre el 30 y el 35% del riesgo de muerte súbita. Y básicamente lo hace no por su efecto diurético que lo tiene, que no es tan poderoso, sino más por su efecto de antagonista de aldosterona, y es su papel fundamental, está por esa ruta más que lo que tiene que ver con el efecto diurético. En relación a la utilización de diurético en vez de la furosemida, se puede considerar si la presión arterial no estuvo bien controlada, perfectamente. Entonces lo sumaríamos. Podrían sumarlo. Bueno, y con respecto a la combinación del ARNI con la espironolactona o la esplenolona, en términos de hipercalemia, ¿qué ha visto que se reporta? Excelente pregunta también. Si ustedes observan el estudio Paradigm, los pacientes que recibían antagonistas de mineralocorticoides, un gran porcentaje estaban recibiendo espironolactona y otros estaban recibiendo eplerenone. Los que estaban recibiendo antagonistas de aldosterona más enalapril tuvieron 40% más riesgo de hipercalemia que los que estaban recibiendo sacubitril o valsartán que más antagonistas de aldosterona. O sea, es mucho menos productor de hipercalemia la combinación de sacubitril o valsartán más antagonistas de aldosterona que un inhibidor de la ECA, en este caso enalapril, más antagonistas de aldosterona. Sí existe el riesgo, pero la mayoría de las hipercalemias no fueron hipercalemias malignas. Fue una P estadísticamente significativa en una menor probabilidad de desarrollar hipercalemia por encima de 6 miliequivalentes por litro, la combinación de sacubitril o valsartán con antagonistas de aldosterona que enalapril con antagonistas de aldosterona. Ok. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿en pacientes con hemodiálisis se pueden utilizar los ARNI? Están contraindicados, el label a nivel mundial lo contraindica la utilización de estos medicamentos. Habría que esperar qué ocurre con los estudios clínicos. El riesgo mayor, sin duda alguna, es la hipercalemia. Y ya ustedes vieron que hay estudios clínicos hechos en pacientes en diálisis con antagonistas de la aldosterona que demostraron un beneficio cardiovascular importante. El único riesgo era la hipercalemia, que puede ser perfectamente bien manejada por nuestros colegas nefrólogos en la utilización de las diálisis, que corresponde a un adecuado control de estos niveles de hipercalemia por el beneficio cardiovascular que traen. Pero al momento la recomendación debe seguir siendo, están contraindicados hasta que un estudio clínico no nos demuestre que podrían tener algún tipo de beneficio. Ok. En términos de INVIMA no permite el uso de los ISLT2, sino hasta filtraciones glomerulares de 45 mililitros por minuto. ¿Cuál sería su recomendación en términos de manejo diabético y protección cardiovascular, por supuesto, en el contexto del paciente para seguir aquí? Sí, digamos que para mi gusto es una tristeza que esté aún esa indicación en ese punto de corte. Los estudios clínicos demostraron hasta la saciedad beneficio clínico de tasas de filtración de 30 mililitros para arriba. El Canvas, el Credence demuestra fehacientemente una reducción de los puntos cardiovasculares, además de la disminución de alguna forma de la progresión del daño renal, o sea que tuvo un impacto en el daño renal adicionalmente al daño cardiovascular, de tal forma de que esperaríamos que eso se modificara para beneficio de nuestros pacientes fundamentalmente. Bueno, y el último punto que le preguntaríamos sería con respecto al contexto del paciente con falla cardíaca, el antecedente de su enfermedad, de su infarto agudo del miocardio, ahora con un trastorno incipiente del ritmo, el manejo inicial, solamente la antiagregación plaquetaria. En este caso en particular habría que tener consideraciones de si realmente se confirma o no la presencia de una fibrilación auricular. Si se confirma la presencia de fibrilación auricular, había que considerarse la utilización de la anticoagulación, de acuerdo al análisis que el doctor Arango nos hará en detalle. No quiero ahondar en ese punto en particular, porque lo hará con absoluta seguridad y magistralmente mi querido amigo el doctor Arango. Habría que considerar la necesidad de anticoagulación y considerar la suspensión del antiagregante plaquetario por el riesgo de sangrado fundamentalmente en este grupo de pacientes. Entonces, será un análisis que dará la próxima conferencia con seguridad. Hemos tratado la discusión en aras de la mayor adherencia de los pacientes hacia el uso de medicamentos de una sola dosis al día.
una referencia con respecto al uso del carvedilol frente a otros betabloqueadores. Hablo del carvedilol, que es el que tenemos ampliamente de utilización en nuestro medio. ¿Cuál sería su recomendación frente a romper ese paradigma para favorecer la adherencia de nuestros pacientes? Bueno, en realidad la adherencia al tratamiento es fundamental y mucho más en insuficiencia cardíaca. Una de las desventajas que tiene carvedilol sería la utilización 2 veces al día en comparación con aquellos medicamentos que se dan una sola vez al día. El infortunio de los medicamentos que se dan una vez al día, en mi opinión personal, es que no se alcanzan las dosis de beneficio. Si se pretende dar bisoprolol, tiene que llegarse a la dosis de 7, 5 a 10 miligramos día, o si no, no hay beneficio. El estudio clínico que demostró beneficio fue con dosis por encima de 7, 5 miligramos. El metoprolol succinato tiene que llegarse a dosis de 150 a 200 miligramos día, o si no, no obtenemos beneficio. Y en el estudio con carvedilol, desde 12.5 miligramos 2 veces al día se empieza a ver el beneficio, pero es mandatorio llegar a la dosis de 25 miligramos 2 veces al día. Si no, no se le ve la magia del betabloqueador en la reducción de la progresión de insuficiencia cardíaca y de mortalidad con estos medicamentos. Tiene que ser dosis objetivo. Es muy importante eso. Entonces, digamos que la adherencia al tratamiento puede ser muy buena, pero cuando estamos en dosis subóptima, probablemente no vamos a alcanzar el beneficio. Probablemente no, está demostrado que no se alcanza el beneficio en reducción de la mortalidad si no se intenta llegar a la dosis objetivo. Doctor Efraín Gómez, muchas gracias. Excelente presentación, muy claro en sus respuestas.